Ok, a todos muy buenos días. Una vez más, estamos analizando morteros y hormigones. Hoy, específicamente, vamos a hablar de los hormigones armados. La anterior clase hemos revisado algunas características en cálculos, ¿sí? Sobre todo para morteros, que se puede aplicar absolutamente el mismo procedimiento en hormigones. Ahora, en hormigones solamente, a diferencia de los morteros, tenemos un material más. En morteros teníamos arenas, cementos. En hormigones tenemos arenas, agregados y cementos. El procedimiento es el mismo, ¿sí? Vamos a realizar algunos ejercicios más adelante, pero ahora hablemos de los hormigones armados, que es otro muy especiales empleados en la construcción. A ver, empezamos de inicio con la definición. Esto vamos a llevarlo un poquito más abajo. Ok, acá. Un hormigón armado. ¿Por qué se dice hormigón armado? Se conoce como hormigón armado porque tiene una armadura. Y nosotros muchas veces asociamos la armadura a alguna capa externa. En construcción, la armadura es la estructura. Podríamos decir que es el esqueleto, entre comillas, el término esqueleto, ¿no? Del hormigón. La armadura generalmente está hecha de acero, siempre, casi siempre, salvo en el caso de algunos fibrocemientos y demás, pues son metales. Y esta armadura, que es el acero, ¿no? Le transfiere ciertas propiedades al hormigón. El hormigón sin armadura tiene excelente resistencia mecánica a la compresión, soporta altas presiones. Pero el hormigón sin armadura no va a soportar esfuerzos de flexión, ni de torsión, ni de tracción. Eso es lo importante del acero. El acero le transmite al hormigón propiedades físicas tales como la flexión, torsión, hasta cierto punto, y tracción. Los elementos estructurales portantes que más sufren o que más se benefician de este tipo de transferencia de propiedades son las columnas y las vigas, y obviamente las losas, como estamos observando acá, ¿no? Como pueden observar, la cantidad de acero que se emplea en hormigones armados es bastante considerable, porque tenemos que garantizar que esta estructura va a soportar la flexión. Si nosotros no hacemos un buen cálculo estructural y utilizamos menor cantidad de acero, la resistencia mecánica calculada o proyectada es menor. Por eso es importante tomar en cuenta cálculos estructurales. Ok, muy bien. Cálculos y diseño, valga la redundancia. Y la aclaración también. El hormigón armado se caracteriza por una peculiaridad. Y vamos a copiar esta imagen, esta y estas. En primer copiamos esta. Vamos a copiar esta imagen, lo ponemos acá. Ok, acá. Tiene esta particularidad. El acero tiene esta formita, este es el acero corrugado, ¿sí? El acero corrugado. ¿Por qué acero corrugado? Porque estas corrugas, que son estas especies de venitas que tiene el acero en la superficie, van a evitar que el hormigón se deslice. Si esto fuera acero liso, el hormigón tendría a deslizarse sin problema, y es más, hasta podríamos retirar, entre comillas, la armadura sin ningún problema del hormigón. En cambio, estas corrugas evitan que el hormigón se deslice y a su vez le dan mejor adherencia. Barra de acero, hormigón, masa de hormigón, ¿no? Teniendo en cuenta esa consideración, ¿qué podemos observar aquí en esta imagen? Vemos acá una imagen de una barra de hormigón que está en un proceso ya de corrosión. ¿Qué es oxidación? ¿Qué es corrosión? Vamos a aclarar cuando revisemos la parte de materiales metálicos. Pero de forma rápida podemos decir que la oxidación es una pérdida de propiedades superficiales y la corrosión una pérdida de propiedades mecánicas profundas. Existe una amplia variedad de corrosiones. ¿Por qué se produce eso? Damos un pasito atrás y vamos a entender que los hormigones armados, como vemos acá, tenemos una armadura y tenemos una masa de hormigón,
eran considerados hace algunos años atrás, incluso hoy en día, como materiales inteligentes. ¿Por qué? Porque se protegen de este efecto. Cuando yo tengo el acero desnudo, cualquier material metálico y está expuesto a alta humedad, con el tiempo tiende a corroer, a oxidarse y a corroerse. Eso es normal, se va a oxidar, se va a corroer. ¿Y por qué no se corroe el acero que está al interior de la masa de hormigón si ésta tiene agua, tiene humedad? Por el siguiente efecto. Sobre la superficie del acero se forma la película pasivante. Película pasivante. ¿Qué es una película pasivante? En la definición nosotros teníamos lo siguiente, decíamos, provisto de armaduras pasivas. ¿Qué es pasiva? Para entender qué es pasiva, analizamos qué es la película pasivante. Es una capa protectora, es decir, que sobre el acero va a formarse una capa protectora que tiene el acero que evita que se oxide. ¿Esta capa en qué momento se va a manifestar? Esta capa se empieza a formar cuando los álcalis o los hidróxidos del cemento reaccionan con el acero. ¿Sí? Cuando los hidróxidos del cemento que han ido formando un pH entre 11 y 12 cubren la superficie del acero, se va a formar esta película. Una película muy poco visible al ojo humano, parecen manchas, pero es una película protectora. Y esto va a evitar que el acero se oxide. Por eso se considera el hormigón como un material inteligente, porque se autoprotege, se está protegiendo solito de la corrosión. Por eso cuando tenemos acero y el acero, pese a que es rodeado por una masa bastante húmeda o muy húmeda, no se corroe, porque los hidróxidos del cemento, de la masa de hormigón, forman una reacción alcalina sobre el acero y le dan un pH de 11 a 12. Y esos hidróxidos que reaccionan con la superficie del acero generan la película protectora. Qué interesante. Sí, eso es lo que pasa con el hormigón armado. Por eso es importante cuidar esta película protectora. Si no cuido esta película, se va a formar diferentes reacciones de oxidación, como esta, por ejemplo. Aquí vamos a poner, acá, esta. Vamos a ampliar un poquito. Esto es lo que se va a formar. Este es el acero en un estado de buena conservación y este es el acero cuando ya ha ingresado un proceso de oxidación, corrosión. Cuando el acero que está al interior de la masa de hormigón tiene la película pasivante, se conserva en esta forma, en estas características. No va a tener ningún tipo de deterioro. Cuando el acero pasa de este estado a este otro estado, cuando cambia la condición de pH del acero. A ver, entonces eso vamos a aclarar en esta imagen. Antes de hablar qué son los hormigones pretensados, posttensados, aclaramos esta imagen y esto vamos a aclarar un poquito más. Aquí tenemos, a ver, esta imagen del centro, donde tenemos el pH y demás, aclaramos. ¿Qué vamos a aclarar? Ok, tenemos acá esta imagen. Imaginemos lo siguiente, bueno, esta imagen vamos a fortalecer con esta otra que tenemos acá. Vamos a fortalecer también, solo para que se entienda la explicación. En principio aplicamos esta imagen. Esto es lo que sucede con la armadura de acero. La armadura de acero está muy bien protegida al interior del hormigón, muy bien protegida. ¿Sí? Aquí el pH interno está muy bien. ¿Y en qué momento empieza a ser atacada? Los agentes atmosféricos, aguas salinas, aguas que tienen contenidos de cloruro, carbonatos, cloruros, sulfatos, etcétera, ¿no? Sobre todo cloruros, carbonatos y sulfatos van a ir cambiando la condición interna del pH.
Aquí esta mancha amarilla, vamos a suponer que tiene un pH menor a 12, menor a 13, que es el pH del hormigón. Entonces, si nosotros tuviésemos un hormigón y no tenemos la armadura, hormigón en masa, ¿sí? Solo es hormigón, no tiene armadura de acero, y cambia la condición interna de pH del hormigón, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque solamente es una masa. El cemento no tiene ninguna variación en propiedades, ni los agregados ni las graves. Cuando es delicada la presencia de cloruros, sulfatos, carbonatos que cambian el pH interno, cuando tenemos hormigones armados. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué podemos decir? Estos agentes van a penetrar y, como ven ustedes, genera un frente de penetración. Esta capa va a ir aumentando, cada vez va creciendo más, y a medida que vaya ingresando, cambia el pH interno. ¿Qué es lo peligroso de esto? Ahora sí vemos la siguiente imagen. Esto vamos a hacer un poco más pequeñito. Que lo tenemos acá. Internamente, cuando tenemos el pH de 13, la armadura de acero está muy bien cuidada, no hay problema, ¿ya? Aquí está. Está cuidada, protegida, puede estar años, 30, 40, 50 años sin ningún problema. Superficialmente tenemos este efecto, ¿no? Están ingresando algunos agentes y demás. Cuando empieza a ingresar y el pH cambia, sobre todo el pH que está rodeando, del hormigón que está rodeando la armadura, cambia o disminuye a un pH 10, ya esta película, que quiero una película protectora, no una capita protectora, desaparece, porque el pH ha cambiado. Entonces empieza la oxidación del acero. Ingeniero, ¿cuál es el problema? Pero que se oxide. Ah, ya. Vamos una mirada atrás. Cuando se oxida, como ustedes pueden observar acá, ¿sí? Como ustedes pueden observar acá, cuando se oxida, el acero va a perder propiedades mecánicas. Recuerden que el acero que está al interior del hormigón está siendo todo el tiempo expuesto a resistencia, es decir, está teniendo una exigencia mecánica constante. Tiene cargas que soportar, tiene cargas que descargar. Entonces, cuando empieza el proceso de deterioro del acero, va a producir también el proceso de deterioro del hormigón. Aquí el acero empieza a oxidarse y el hormigón obviamente va a empezar a fisurarse. A medida que vaya cambiando más las condiciones de pH del hormigón y vaya ingresando más hacia el acero, todo el acero empieza a oxidar y lo que eran grietas, o fisuritas, perdón, los que eran fisuras, ahora se convierten en grietas. El hormigón va a perder propiedades mecánicas, pero ya de forma muy considerable. Vamos a ver en la red en este momento algunos ejemplos de ese tipo de cambios. A ver, dejamos de compartir un momentito y vamos a la red. ¿Ok? Vamos a ir a revisar el proceso de corrosión del hormigón. Como ustedes pueden observar acá, vamos a ver, limpiamos un poquito esto. Ahora sí ponemos, miren ustedes, este ya es un proceso crítico de corrosión. Tiene que ver, como su nombre dice, con patologías del hormigón. Patologías del hormigón. ¿Qué pasó? Aquí resulta que es muy probable de que incluso por el grado de corrosión que observamos en esta estructura, es probable que el agua puede que haya tenido componentes de cloruros, sulfatos, carbonatos, y esto ha afectado la resistencia mecánica. Es muy probable que los mismos agregados no, al momento de aplicarse, no estuviesen limpios. Si no estaban limpios los agregados, tenían como impurezas, sales sulfatadas, sales cloruradas, qué sé yo, cloruros presentes o carbonatos, esto se produce y estos son ya procesos de corrosión. Cuando uno ya empieza a ver armaduras desnudas, miren este caso, este es un puente, son las columnas de un puente y podemos ver la armadura desnuda. Esto ya es sinónimo de colapso. Esta estructura ha reducido su capacidad portante a más de la mitad. Esto es peligrosísimo en estructuras. Esta es una de las características propias fundamentales del hormigón armado. ¿Qué debemos hacer?
cuidar, ¿sí? Este tipo de efectos se producen mucho en ambientes marinos. Esto ya hemos observado, pero vamos a ver nuevamente. Esto hemos observado cómo el agua de mar reacciona sobre toda la estructura y poco a poco cambia el pH interno, se pierde la película pasivante y se produce toda la pérdida de adherencia del hormigón sobre el acero. Seguimos avanzando. Miren este caso, este otro. Este es muy complicado. Aquí, esto ya nos está a nosotros dando indicios de que es mejor demoler. Es demoler. La capacidad portante de la estructura ha decaído bastante. Y podemos ver así un montón de ejemplos, ¿no? Un montón de ejemplos. Esto es lo que no debe suceder en hormigones, sobre todo en hormigones armados, ¿sí? A ver, entonces, como ya hemos entendido, miren acá estas grietas. Esto es lo que suele suceder. La durabilidad, el tiempo de vida útil del hormigón cambia, disminuye terriblemente, disminuye casi a la mitad, a un tercio, etcétera, dependiendo mucho del grado de afección. Entonces ahí nace la pregunta: ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos nosotros combatir este efecto? Muy bien. Dejamos de compartir acá y una vez más vamos a compartir nuestra presentación, ¿sí? Bueno, pues lo que tenemos que hacer nosotros es evitar que penetre al interior del hormigón estos agentes nocivos, cloruros, sulfatos, carbonatos que van a cambiar el pH interno. Necesitamos que estos agentes no ingresen al interior del hormigón. ¿Cómo puedo yo generar aquí una barrera que evite? Bueno, pues podría pintar el hormigón. Voy a sellar la porosidad del hormigón y la velocidad con la cual estos agentes van a ingresar internamente al hormigón ya disminuye. Va a disminuir. Y eso es muy bueno en la construcción, ¿no? Disminuye, entonces el tiempo de ataque también se reduce. Al reducir el tiempo de ataque, estamos aumentando el tiempo de vida útil de la estructura. Esta es una de las características importantísimas en el estudio de hormigones armados. Ojo, muy bien. Entonces, si ya sé que en hormigones armados tengo que cuidar la armadura, ahora vamos a ver, esto ya se explicó, pero vamos a repasar qué tipos de hormigones armados existen. De inicio, mencionamos a uno de los más básicos, que es el hormigón pretensado. ¿Por qué hormigón pretensado? Yo se lo envié en esta flechita. Hormigón pretensado, pues porque, como su nombre lo dice, tiende a pretensarse. ¿Qué es pretensar? Si es una tensión previa, por eso dice hormigón pretensado. Pretensado, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que se quiere hacer, ¿sí?, en el hormigón pretensado es, antes de vaciar la masa de hormigón, vamos a tensar todo lo que es la armadura, sobre todo las barras que están en una posición horizontal, se tienen que tensar. ¿Por qué es pretensado? Porque se va a tensar y después de tensar, realiza el vaciado de la masa de hormigón. Por eso es pretensado. Estoy tensando previamente y posteriormente estoy vaciando la masa de hormigón. Por eso es pretensado. Y este tipo de productos son muy comunes, bastante comunes, en elementos estructurales que requieren soportar cargas de flexión, ¿sí? Cargas de flexión. Es una carga de flexión y eso también ya lo hemos visto. Cuando vamos a someter esta estructura, que es una viga, y voy a poner una carga acá en la parte superior, aquí vamos a poner, ¿no?, en la parte superior una carga, esta viga va a tender a deformarse
Si no tuviese el acero, porque una vez que se pretensa, vaciamos la masa de hormigón y después de vaciar liberamos el tensado, internamente esto va a tensar. Entonces, la resistencia a este esfuerzo que está mostrando la flechita es mucho mayor que un hormigón que no se tensa, que un hormigón que no se va a tensar. Si yo tengo entonces un hormigón y no estoy tensando, ¿sí? La resistencia mecánica menor, mucho menor. Ok, por eso se llama entonces pretensado. Qué interesante. ¿Y qué será entonces el hormigón posttensado? Bueno, de inicio dijimos, ¿no? Este tipo de hormigones se emplean para todos aquellos elementos que tienen que soportar cargas que tiendan a flexionar la estructura. Por eso se hacen con este tipo de hormigones viguetas pretensadas. Ya sabes por qué es pretensada, ¿no? Porque han tensado previamente, han vaciado el hormigón y han soltado. Esto va a soportar mejor estas cargas, las cargas que están en la parte para que flexionar el cuerpo, ¿no? Se emplean en todas esas estructuras, por ejemplo, en dovelas, para puentes, para pasarelas, también se pretensa en dovelas para pasarelas, se pretensa en las viguetas que se van a emplear en losas, etcétera. Incluso en este tipo de estructuras, ¿sí? También se puede pretensar, ¿no? Que son prefabricados. Si eso es pretensado, ¿qué es posttensado? Ok, vamos a aclarar de inicio, vamos a ampliar esta imagen para que sea mucho más visible y entender los pasitos. Ok, de inicio otra vez, una vez más vamos a capturar, a tratar de ampliar. Pero ya el nombre me está dando una idea, ¿no? A ver, primero hacemos lectura a esto y dice lo siguiente. Dice hormigón posttensado. Se realiza vertiendo la masa, encofrando previamente, dejando unas vainas y los aceros se tensan una vez que el hormigón ya endurece. Explicamos eso. ¿Qué quiere decir? ¿Qué va a pasar? A diferencia del pretensado, en el pretensado nosotros ya teníamos, primero tensábamos la armadura y recién vaciábamos la masa. En este caso vamos a vaciar la masa, vaciamos la masa y por donde va a ingresar la armadura colocamos unas varillas. ¿Qué son varillas? Unos tubos, así como unos tubos. ¿Para qué? Para que al interior de esos tubos o por el interior de esos tubos nosotros vayamos a pasar las armaduras. Ya, ok. Entonces, en principio, realizamos el vaciado de la masa de hormigón con varillas dentro para que puedan pasar las armaduras. Una vez que ya ha endurecido, ya fragó y está endureciendo el hormigón, vamos a pasar las varillas y pasando las varillas, en uno de los extremos realizamos un anclaje. ¿Qué es anclaje? Vamos a sujetar todas las varillas, vamos a sujetar un extremo de una manera fija y firme y por el otro extremo vamos a empezar a tensar. Entonces es posttensado porque estamos tenseando posterior al fraguado. En el pretensado yo estaba tensando antes, previamente, por eso es pretensado. Posttensado porque el tensado es posterior al vaciado de la masa de hormigón. Voy a tensar, una vez que ya he tensado, alcanzando el tensado que requiere el elemento estructural, realizo un segundo anclaje y esto está tensado por dentro. Este tipo de estructuras, ¿dónde se emplean? Se emplean bastante en puentes. En puentes. Y esta es una oportunidad para ustedes mismos porque no existen en nuestro medio muchas empresas o especialistas que se dediquen a este rubro, a pretensar, no hay, o a posttensar. A pretensado sí hay muchas fábricas, plantitas de viguetas pretensadas y demás, ¿no? Incluso hay innovaciones en el vaciar pretensadas, eso existe. Pero viguetas posttensadas, y muy pocas empresas realizan el trabajo este de anclaje, ¿no? Como este un anclaje de estirado, tensor y demás,
muy pocas empresas. ¿Por qué? Porque es necesario cuidar la calidad del trabajo y requiere de especialistas. Entonces, es una especialidad que ustedes también podrían con el tiempo ir buscando realizar. ¿Sí? A ver, para que se entienda un poco más claro, vamos a ver aquí un pequeño videito. Voy a cortar un momentito y vamos a donde estamos, a ver, un momentito, ahora sí. Cortamos y vamos a ver la red de forma rápida, donde podemos ver la diferencia entre pretensado y posttensado. Canal Construcción presenta hormigón pretensado. Aplicaciones, usos y características. El término de conocimiento general es hormigón pretensado, el cual incluye al hormigón pretesado y al hormigón posttesado. Se denomina hormigón posttesado, mal llamado hormigón posttensado, la está de más o concreto posttesado a aquel hormigón concreto al que se somete, después del vertido y fraguado, a esfuerzos de compresión por medio de armaduras activas, cables de acero, montadas dentro de vainas. A diferencia del hormigón pretensado, en el que las armaduras se tensan antes del hormigonado, en el posttesado las armaduras se tensan una vez que el hormigón ha adquirido su resistencia característica. De esta forma, el pretensado se puede lograr de dos maneras: pretesado con armaduras pretesas y posttesado con armaduras posttesas. La palabra general, pretensado, se utiliza para referirse simultáneamente tanto al hormigón pretesado como al hormigón posttesado, donde lo que cambia es el momento en el que se produce el tesado de los cables. Al igual que en el hormigón pretesado, la ventaja del posttesado consiste en comprimir el hormigón antes de su puesta en servicio, de modo que las tracciones que aparecen al flectar la pieza se traducen en una pérdida de la compresión previa, evitando en mayor o menor medida que el hormigón trabaje a tracción, esfuerzo para el que no es un material adecuado. A diferencia del hormigón armado ordinario, las armaduras no están directamente en contacto con el hormigón en el momento del hormigonado, ya que de lo contrario le transmitirían la tensión de tracción por adherencia entre la armadura y el hormigón. Por ello las armaduras se colocan dentro de vainas de plástico o metal. Estas vainas se posicionan dentro del encofrado o moldaje, formando una línea curva definida en la fase de diseño, en función de la forma de la pieza y de las cargas a las que estará sometida. Una vez que a las armaduras se les ha aplicado la tensión de trabajo, se anclan a la estructura mediante piezas especiales en sus dos extremos. Finalmente, caben dos opciones. En el sistema adherente, se rellena el interior de las vainas con mortero de alta resistencia a presión, de manera que la armadura queda adherida al hormigón formando una sección monolítica. A su vez, el mortero asegura la protección del acero frente a la corrosión. En el sistema no adherente, las vainas no se rellenan, por lo que el único contacto entre el tendón y el hormigón se produce a través del cabezal de anclaje. El hormigón posttensado suele requerir además cierta cantidad de armaduras pasivas, sin tensión aplicada. El uso de hormigón posttensado permite reducir el costo de los elementos de hormigón, ya que por un lado aumenta su capacidad resistente, y por otro reduce las deformaciones. Conlleva un uso más eficiente de los materiales, por lo que permite reducir el peso total de la estructura. Disminuye la fisuración del hormigón, aumentando su vida útil. La primera aplicación del preesfuerzo a una estructura consistió en tratar de mantener unidos bloques de hormigón usando un tirante atornillado en sus extremos. Este uso se debe a P.H. Jackson en Estados Unidos, el año 1886. Bloque de concreto con cable enroscado mediante tuerca, primera patente en concreto pretensado. En 1928 el ingeniero francés Eugène Freycinet fue el primero en exponer la metodología para la valoración de las pérdidas dentro del cálculo estructural. Más tarde, en 1940, introdujo el primer sistema de preesfuerzo con anclajes y cuñas. Desde ese momento el preesfuerzo se desarrolló hasta lo que conocemos actualmente. Los inconvenientes son: requiere de maquinaria y mano de obra más especializada que el hormigón sin posttesar. El cálculo es más complejo. Bien.
Interesante, espero que esa partecita, bueno, solamente eso es para reforzar un poco lo que hemos explicado. Ahí a eso menciona una definición de pretensado o pretesado, ¿no? Eso obviamente puede estar a discusión porque se entiende que es pretensado por el efecto de tensión. Ahora, otro también puede entenderse que es de tesar, o sea, estoy diciendo el tesado, ¿no? Por eso es pretensado, posttensado. Eso depende mucho de cuál es o a qué concepto tú te estás refiriendo. Por eso pretensado, pretensado, ambos, tanto como pretensado, posttensado, están refiriendo a la acción de tensar antes y tensar después, ¿no? Nosotros nos vamos en este momento a enfocar solamente a la tensión que se está generando al interior de la estructura del cuerpo en sí. Estos son los dos hormigones más representativos, el pretensado y el posttensado. Si hablamos de armaduras de hormigón, pero ¿dónde más podemos encontrar o ubicar este tipo de hormigones? Dato muy interesante. Cualquier hormigón que tenga armadura es hormigón armado, eso ya sabemos. Aquí vamos a ver dos figuras muy interesantes. Vamos a hacer un zoom a esta imagen, a esta primera, una imagen que es muy interesante. ¿Por qué? A ver, ampliamos esta imagen, ok, entramos un poquito más. ¿Qué podemos observar nosotros acá en esta imagen? La coloración de el acero, de la armadura de acero, es verde. Verde. Bueno, es muy probable que lo que se está queriendo hacer aquí es proteger el acero de la corrosión. Es muy probable de que este acero ya tenga tal vez algún tipo de corrosión, una corrosión, una oxidación superficial relativamente apreciable, y para evitar que siga deteriorándose más, han hecho un trabajo ya de lijado, ¿no? Han quitado toda la parte de óxido y le han puesto una pintura. Si yo voy a colocar pintura, efectivamente voy a impedir que se forme la película pasivante, pero no le está haciendo ningún daño a la masa de hormigón. Entonces, esto también sirve, es otra técnica también para cuidar. Una vez más repito, si yo voy a pintar la armadura de acero, estoy impidiendo que se forme la película pasivante de forma natural en el hormigón. Pero ¿cuál es el objeto de la película pasivante o el de aplicar esta pintura? Que la armadura de acero se oxide. Entonces, si yo puedo garantizar eso, entonces el tiempo de vida útil de la estructura está cumpliendo o va a cumplir con lo proyectado, ¿no? Se aproxima a cumplir con lo proyectado. Ok. Una vez más repetimos, cuando nosotros tenemos estructuras de hormigón que emplean armaduras, es hormigón armado. De inicio ya esa parte queda clara. Pero existen otro tipo de hormigones que también pueden emplearse en hormigón armado. Hormigón bombeado, ¿por qué se conoce como hormigón bombeado? Y aquí analizamos la imagen. Dice, se transporta de forma continua al ser impulsado a través de una tubería o manguera. Tenemos una bomba. ¿Qué es una bomba? Bueno, no sé si ustedes han visto estos motores para bombear lodo o agua. La bomba es un impulsor que va a llevar el fluido de un extremo a otro extremo. Ustedes saben que tradicionalmente cuando se aplica el hormigón, se lleva en caseteritas de un lugar a otro, ¿no? Pero si la superficie que queremos trabajar tiene este tipo de características, ¿no? Miren, estamos en una relativa pendiente, el acceso a este lugar es relativamente complicado. Entonces lo que conviene hacer es bombear. Bombeamos el hormigón de un extremo, es decir, puede ser el lugar donde mezclamos, del mixer, etcétera, hacia el lugar donde vamos a aplicar. Estamos bombeando. Eso se conoce como hormigón bombeado. Es la forma de transportar el hormigón mediante bombas. Y esto se puede aplicar no solamente en lugares que tienen este tipo de características geológicas, ¿no? Donde el suelo o las superficies tiene bastantes curvas de nivel, ¿no? Tenemos diferentes niveles, de un nivel a otro nivel. Es necesario aplicar esto, o puedo aplicar en lugares donde es
muy difícil la aplicación del hormigón, ¿no? Aquí miren, tenemos todo el cofre armado y conviene bombear, porque si yo por aquí voy subiendo con una cartilla, voy vaciando poco a poco, es muy complicada la aplicación de la masa de hormigón. Entonces, el hormigón aquí nosotros vamos a bombear y ese hormigón se conoce como un hormigón bombeado. ¿Por qué también hormigón bombeado? Aquí se diferencia de un hormigón tradicional. Los agregados que se van a emplear en este tipo de hormigones tienen que estar muy bien clasificados, porque ustedes están viendo que se transporta por tubos, ¿no? Entonces, si yo tengo un agregado que es muy grueso, podría incluso bloquear el tubo, y eso es lo que no quiero. Yo no quiero que el ducto por el cual se va a bombear se bloquee. ¿Qué debo de hacer? Controlar el tamaño de grano de los agregados. Por eso es un tipo de hormigón que también se emplea con armaduras, y un hormigón que pertenece al hormigón armado en una familia muy especial. ¿Qué más podemos decir de los hormigones armados? Ya. Existen también los famosos hormigones centrifugados. En algunos casos con armaduras, en otros casos sin armaduras. Hormigones centrifugados. ¿Por qué centrifugados? Lo que estamos haciendo es nosotros tenemos un molde, un cofre metálico generalmente, y este cofre es sometido a un esfuerzo de rotación. Esto va a girar, tiene que girar, ¿no? Va a girar a ciertas revoluciones, y a medida que esté girando nosotros vamos añadiendo acá el hormigón, y es así por la fuerza centrífuga, ¿sí? El hormigón se va a adherir a las paredes, en esta parte, ¿no? Sobre todo en todas las paredes del molde. Es aquí donde se va a añadir, ¿no? En estas paredcitas se va a añadir, se va a adherir a un espesor constante, y una vez que ya ha fraguado y endurecido, puedo retirar el cofre y voy a tener ya los tipos de hormigones que yo deseo. Sí, este es un hormigón que tiene también buena resistencia mecánica, porque la pared está formada no solamente por fragua, sino también por presión. Se emplean bastante esto en sistemas de alcantarillados. ¿Por qué pertenecen a este grupo? En muchos casos, para darle mayor fortaleza, internamente se coloca una malla de hormigón. Una malla de hormigón, se hace el trabajo de centrifugado y el hormigón se va a pegar a la malla y tengo un cuerpo bastante sólido. Otro tipo de hormigón que también pertenece a los hormigones armados, el hormigón proyectado. ¿Qué es proyectar hormigón? Ustedes observan, a diferencia del hormigón bombeado, la presión con la cual sale la masa de hormigón y se va adhiriendo a la superficie que yo quiero recubrir o hormigonar es elevadísima. Entonces, aquí no solamente estamos bombeando, sino estamos bombeando con mucha presión. Esto está reemplazando la operación de castigo que hacen los maestros albañiles. ¿Qué es castigo? Ustedes han visto, das un poquito de masa, lo colocas sobre el patito y con fuerza la lanza sobre la superficie de la pared. Eso se conoce como castigo. En este caso, el castigo se produce directamente por la presión con la cual se proyecta el hormigón. Por eso se dice hormigón proyectado, ¿no? Ojo, si es hormigón, aquí el tamaño de grano también tiene que ser excesivamente controlado. El hormigón tiene que tener también de grano muy reducido, porque si colocamos agregados de 2 pulgadas de diámetro, etcétera, aquí se va a bloquear. Entonces necesito yo, en este caso, proyectar hormigones con un tamaño de grano muy definido, o en algunos casos mortero. Ya sabemos que mortero es la mezcla de la arena con el cemento y el agua. Entonces, puedo proyectar morteros, puedo proyectar hormigones siempre y cuando el tamaño de grano esté muy bien definido. Y se hace generalmente sobre armaduras de acero. ¿Cuándo se aplica este tipo de trabajos? Esto se hace sobre todo en puentes, en lugares donde existe probabilidad de deslizamiento, etcétera, para fortalecer esa parte de la estructura, ¿no? ¿Qué más podemos ver? Dato importante, normas y control de calidad. ¿Dónde es que controlamos? ¿Cómo es que controlamos? ¿En qué norma me dice qué debo controlar yo? La calidad de los diferentes tipos de hormigones. Bueno, de inicio, en nuestro medio
la norma por excelencia que pide controlar la calidad, definiciones, características, etcétera, que habla exclusivamente de hormigones, es el CBH 87. Esta norma ha sido actualizada, hasta la fecha ya ha sido actualizada. Hay una nueva norma en base al CBH 87. Este es un libro de consulta de todo ingeniero civil acá en nuestro medio, en Bolivia. Ustedes tendrían que tener este libro para leer. Es un libro de consulta de cabecera. Al decir de cabecera es como la Biblia. ¿A qué nos referimos? Uno tiene que estar constantemente dando lectura a este libro, ¿sí? Aquí no solamente habla de definiciones, habla de técnicas de control de calidad, habla de dosificaciones de asentamientos, etcétera, ¿no? Este es el libro base si queremos trabajar exclusivamente con hormigones en cuestión de calidad. Y es el libro base también para ya iniciar con la siguiente etapa. Usos. Usos. Bueno, nosotros sabemos que el hormigón es el material de construcción empleado por excelencia. Por eso hay que tratar de innovar los modelos de construcción. Utiliza bastante agua, utiliza bastante arena, bastantes áridos y obviamente la cantidad de cemento es importante. ¿Qué es lo que hay que cuidar sobre todo en la parte de usos? Debemos cuidar sobre todo el tipo de aplicación del hormigón. Por ejemplo, estos prefabricados, hormigones prefabricados, si están muy bien elaborados y podemos incluso variar el tipo de agregado, controlar. Podemos aquí hablar de hormigones livianos, reemplazando los áridos gruesos con poliestireno expandido. Podríamos, sin necesidad de variar tanto o modificar o reducir propiedades mecánicas de los prefabricados, podríamos reemplazar lo que hoy en día son los productos cerámicos. Y eso es interesante, es muy posible. Es más, también es una oportunidad de empresa para muchos de ustedes. Como ingeniero civil yo podría dedicarme a tener mi empresa exclusivamente de fabricación de prefabricados. Eso ofrezco al mercado y puedo yo en algún momento tal vez mejorar el costo incluso de producción de las ladrillos. Ojo que cada ladrillo está costando aproximadamente un peso, 1.50. Obtener ese tipo de materiales en esas cantidades a ese costo es posible, sí o no, eso se puede evaluar, ¿no? Ok, y aquí, importante también mencionar que si hablamos de estructuras, el cálculo estructural es importante, no es lo mismo una columna que tenga una dimensión de 25 por 25 que una de 40 por 40. Y este es uno de los grandes fuertes, de los fuertes, vamos a decir, de grandes virtudes y fuertes del ingeniero civil. Él tiene que saber estas dimensiones según la necesidad de carga. No es lo mismo construir una estructura que va a alojar personas, una estructura para oficinas, que otra que va a soportar equipo y maquinaria. Y aquí hay un dato muy importante, un accidente que se produjo en la India. Era un edificio así de departamentos, teníamos las estructuras de hormigón, todo está muy bien diseñado para estos departamentos. En el último piso, el dueño de todo el piso, resulta que se le ocurrió poner una fábrica de textiles. Ok, empezaron a aumentar la carga, ¿no? Teníamos ahí la carga, aquí arriba tenían toda la maquinaria, que eso ha generado mayor carga, pero estaba relativamente, lo soportaba, teníamos ahí bastantes. Aumentó el flujo de personas, ¿no? Mayor gente que circulaba por este entorno. Estos eran todavía departamentos, todavía había una fábrica. Y la estructura todavía soportaba. Y obviamente, como es una planta, necesitaba bastante energía. ¿Qué es lo que hizo el señor? Un error que cometió fue, como no podía esta persona, ¿no? Esta persona no podía jalar o extender la energía de media tensión, él necesitaba energía extra. Él decidió incorporar en la parte superior estos generadores de diésel, generadores de energía, ¿sí? Son unos equipos bastante pesados, les voy a mostrar en este momento algunos. Y estos generadores tienen como característica la vibración, tienden a vibrar, son motores, son generadores de energía eléctrica. Corriente puede ser corriente continua o puede ser corriente alterna, ¿no?
Este tipo de elementos vibran, dependiendo mucho de cuánta sea la vibración. Cuánta sea la vibración. Podemos tener elementos pequeñísimos. Aquí voy a mostrarles uno. Este puede ser un elemento pequeñito. Lo vamos a pegar acá. Este es, ¿no? Un generador. También genera corriente continua. Puede también generar corriente alterna. ¿Sí? Pero existen otros equipos que son mucho más grandes. ¿Como cuáles? Les muestro un ejemplo. Este es un ejemplo también de un generador de energía. Y estos, ya por las dimensiones, lo ponemos acá, por las dimensiones generan mayor vibración. ¿Cuál fue el problema? Teníamos una sobrecarga en maquinaria, la estructura soportaba, había una sobrecarga en personas, la estructura soportaba. ¿Qué es lo que no pudo soportar la estructura? La vibración. Porque no eran estos equipos pequeñitos que había comprado el señor, sino compró estos, que son equipos bastante grandes, y esto obviamente que se alimentan de diésel y demás, generan energía eléctrica, vibra, porque tienen motores internos. Esa vibración desestabilizó la estructura y condujo lastimosamente a que toda la estructura colapse. Por eso, importante, ¿cuál es la lección? Toda estructura que emplea hormigón y armadura de acero y cualquier estructura de cualquier tipo tiene un diseño específico según el tipo de carga que va a soportar. Yo no puedo transformar una estructura que está destinada a departamentos, a realizarla en una fábrica, una planta. Eso es un error garrafal. Esto sucedió en la India. Ok, muy bien. Hasta aquí creo que ha quedado entendido.